Investiguemos, analicemos a profundidad. Bienvenidos. Bienvenido a su programa A Profundidad, donde analizaremos las noticias y los hechos más sobresalientes de nuestro país. Hoy estamos con un invitado muy especial donde tocaremos el estatus de las planillas suspendidas en la Asamblea Nacional. Con nosotros el Contralor de la República, Federico Humbert, al cual le damos las gracias por aceptar la invitación a este programa. Ricardo, las gracias te las doy yo. Yo creo que estos son foros en donde uno puede exponer a la ciudadanía las cosas que se están haciendo, la labor que se lleva adelante y hacer entender por qué ocurren las cosas, cuáles son los mejores intereses. Así es que te agradezco, nos des la oportunidad de esta ventana de llegarle a toda la teleaudiencia tuya y del canal para hablar, claro, como digo, directo y ver las cosas tal cual como son. Hoy vamos a conversar, como dije, del estatus actual de estas planillas. Le quisiera preguntar, podríamos empezar por decir, ¿cuál fue el motivo por el cual se suspendieron las planillas de la Asamblea Nacional, la 080 y la 172? Mira, ha sido un tema que tiene mucho tiempo de estar ocurriendo. Nosotros desde el año pasado informamos al entonces presidente de la Asamblea, Rubén de León, que nosotros no nos sentíamos cómodos con cómo se estaba manejando la planilla 172, hablando de esa primero, y que necesitábamos ciertos controles para estar seguros que las personas que estuvieran trabajando para la Asamblea estuvieran genuinamente prestando un servicio, y razón por eso le presentamos los cambios que queríamos que llevaran adelante. Sin embargo, lastimosamente no hemos podido lograr un consenso por parte de la Asamblea en donde nos presentaran temas que eran, yo siento que relativamente básicos, como saber para qué diputado trabajaba el personal, en dónde trabajaban, poder fiscalizar para estar seguro que las personas estaban de verdad ejecutando una función. Y cuando eso no ocurrió, este año entonces decidimos que teníamos que suspender esa planilla, que nosotros no podíamos refrendar esa planilla, que a propósito de las 6 planillas que tiene la Asamblea, solamente una, la 172, pasa por refrendo de ella. Pasó el mes de enero, luego pasó el mes de febrero, marzo, abril, hasta mayo del mes pasado, en donde nosotros insistimos que no la podíamos refrendar porque no teníamos la forma de saber que la gente estaba genuinamente trabajando. No estaba sustentada. No estaba sustentada, justamente. Entonces se las regresamos a la Asamblea y decidimos que no la íbamos a pagar. Pero es una tristeza ver que sí, lastimosamente, lo que muchas veces había sido un rumor, hoy lo vemos como una realidad. Y quizás te hablo un poquito sobre esa planilla específicamente. Claro. Yo creo que la suspensión de la 172 le ahorró al Estado, o se dejó de pagar cerca de $8 millones. Y la pregunta que me hago yo es, la Asamblea siguió funcionando, nada ocurrió, nadie ha reclamado. ¿Qué era esa planilla? Y en realidad te dice que no habían personas que estuvieran trabajando, puesto que a la fecha, esas 2006 contratos que no refrendamos no causaron ningún estupor. ¿Y qué se supone que compone esa planilla 172? Bueno, están supuestos dentro de la Asamblea, ¿cómo se podría catalogar el nombre de las personas? ¿Son asesores? ¿Qué son? Mira, obviamente que el título que se le pone a la persona o el nombre que se le da a cada funcionario es importante. Sin embargo, es cierto que en algunas ocasiones nombran unas personas con un título distinto al de sus funciones, pero lo más importante aquí no es el título que se le ponía, Ricardo, sino estar seguro que las personas estaban trabajando. Como yo siempre he dicho, para mí no es aceptable que una persona se para a las 4 de la mañana para ir a trabajar, dejó su hogar, se fue, agarró un bus para regresar a su casa a las 7, 8, 9 de la noche para poder llevar el sustento, mientras que su vecino, por ser amigo de un político, se quedó en su casa y cobró un salario igual o hasta mayor que el de esa persona que se paró a trabajar. Por supuesto. Y peor aún, entendiendo que yo fui a trabajar, me pasé todo el día, regresé a las 8 de la noche y ya le están pagando con mi sudor. Dirá cualquiera persona que hace una gestión de trabajar para su hogar y para su sustento, porque es de los impuestos de todas las personas que trabajamos con la que se pagan esos fondos. Entonces sí que crea mucha suspicacia, Ricardo, que habían supuestamente 2.000 personas que estaban trabajando. La Contraloría dijo no refrendo y no pago, y no pasó nada. Entonces pueden haber ocurrido dos cosas: o no los necesitaban o no existían.
o las dos. O las dos. Entonces, en ese sentido, la 172 se paró desde hace ya varios meses. Y entonces el tema de la 080 es el tema que quizás sí es un poquito más complejo. La Contraloría inició por primera vez una auditoría a toda la planilla de la Asamblea. En el pasado, hace unos días alguien decía que eso era falso. No es falso. Solamente se han hecho en la historia 2 auditorías puntuales, una a 2 funcionarios y una a 40 de un diputado, pero nosotros estamos haciendo una auditoría, una revisión a todas las... General. A los 3.500 personas que trabajan ahí. Y cuando llegamos a hacer nuestra revisión, encontramos cosas que, Ricardo, te dicen que te tienen que crear suspicacias. Cosas como usted la señaló, inaceptables. Inaceptables para mí y para la ciudadanía. Claro. Cosas como encontrar personas que dicen que trabajaron para carnavales y para Semana Santa, cuando todos sabemos que esos días el Estado está cerrado. Por supuesto. O eran solamente como quien llena una plana, vamos a llamarlo. O el otro diputado que firma un informe y dice que su personal trabajó 28, 29, 30 y 31 de febrero, cuando febrero solamente tiene 28 días. Te dice que los documentos no son reales, los documentos crean mucha duda y suspicacia. Entonces la Contraloría se siente que eso tiene que parar y entonces se suspende la 080. Sin embargo, es importante también entender que de esas 3.500 personas hay algunas que sí trabajan. Y ¿Cómo sería el estatus de esas personas? ¿Estarían incluidas en alguna de esas planillas? Okay. ¿Podrían estar? Sí pudieran estar, y es algo para la Contraloría, no es omnipotente y tiene que ser flexible, asegurándose que las cosas se hagan con disciplina y transparencia, ¿no? Y correctamente. Cualquier funcionario que nos presente a nosotros su prestación de servicio para temas de la Asamblea, porque la Asamblea no puede estar contratando personas para que vayan a hacer temas que les corresponden a otras instituciones, que prestaron el servicio y que sabemos que están allí, la Contraloría no los debe parar. Sin embargo, eran muchísimos más los casos en donde había muchísima suspicacia. ¿Se presentó alguien a sustentar su función o su trabajo? Nosotros le mandamos una nota a la presidenta de la Asamblea indicándole las cosas que se necesitaban para que nosotros pudiéramos volver a pagar. Sin embargo, en la primera revisión que hicimos, suspendimos la planilla, creo que era de 11 diputados, y yo veo a un diputado salir a los medios de comunicación a decir, bueno, yo voy a llenar los documentos para que paguen las planillas. ¿Llenar los documentos de cuándo? De enero, febrero, marzo, abril. ¿Cómo puede una persona hoy firmar un documento probando que la persona estuvo trabajando en enero, febrero y marzo? Esos documentos para nosotros son inaceptables. Sí. La Contraloría tiene que ser muy transparente. Y luego de hacer esa revisión y ver las cosas como estaban, entonces la Contraloría decide hacer una auditoría, que ya es un tema un poco más profundo, con documentos que sí van al Ministerio Público o a la Corte, dependiendo si uno encuentra alguna lesión, pero como sabemos todos, la presidenta de la Asamblea presentó un amparo en contra de la Contraloría, para que la Contraloría no pueda revisar lo que están haciendo. Y eso, lastimosamente, nos tiene en un impasse, porque ahora más difícil se hace aún, porque si nos dicen, no puedes revisarme, no, entonces, por más que la persona esté trabajando, yo no puedo pagarle porque no sé si me explico. Entonces, estamos ahí entre la espada y la pared. Esa persona quedó en un limbo. Y es una lástima. Una lástima. Lo que sí no puede ser, Ricardo, yo entiendo que un diputado necesita un equipo que lo ayude, pero un diputado no me va a decir a mí que solamente en esa planilla tenía 60 o 70 personas. No se justifica. No se justifican, no solamente eso. Hay un diputado que tenía, creo que 40 y tantas personas a las que le pagaba $200. Eso no es un salario, eso es un salve político. Sí. Y hay que entender que la Constitución es muy clara, que la Asamblea no puede nombrar a nadie que no sea para funciones de la Asamblea. Sin embargo, los diputados, algunos se sienten que es obligación o responsabilidad de ellos nombrar personas en los centros de salud o en las escuelas. Eso le corresponde al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación. Esto puede ser prácticamente un botín político. Sin ninguna duda que aquí hay un matiz político importante, pero más que todo es un matiz de una injusticia que está ocurriendo y que yo creo que quizás lo que era por mucho tiempo un secreto a voces, hoy es una realidad a voces. Las pruebas están ahí, las hemos presentado y la Contraloría va a ser muy firme en
todo lo que esté a nuestro alcance para que no continúe esta práctica, porque es una práctica que de verdad, a pesar de que ha pasado este país por décadas con esto ha llegado a unos niveles que no es el Contralor, claro, no es Freddy Humbert, no es la Contraloría, es la sociedad. En general, claro. Está saciada de esto y está clamando que esto cambie. Aspiro, si te digo, a poder continuar conversando para que caigan en razón de qué es lo que queremos y qué es lo que quiere la sociedad. Todavía hay algunas personas en la Asamblea que entienden esto, pero hay muchos que dicen que esos son derechos adquiridos. Ya. Y lo hace más difícil. Entre lo que es la discrecionalidad de la 080 y la 172 en cuanto a los servicios que se pagan, ¿hay diferentes funciones allí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, la 172, como sabes, está parada desde el mes de enero. Ya esa, vamos a considerarla que no existe y no está en el debate público. Claro. En la 080, el título que se le da es promotores deportivos y promotores comunitarios, pero en realidad son promotores políticos. Y yo entiendo que un diputado aspire a reelegirse, pero si se va a reelegir, debe reelegirse con sus propios fondos, no con el fondo del resto de los fondos de todos los panameños. Así que en ese sentido, inclusive, yo sé que probablemente no sea un promotor deportivo, pero esto llega a un punto donde en la planilla hay como 160 promotores deportivos que tienen más de 76 años. Es más, hay un promotor deportivo de 89 años en la planilla. Tú dices, estas cosas no están bien, vamos a ordenarlas, vamos a ponerlas a las cosas. Si mañana un diputado le pide a la Contraloría que quiere nombrar un abogado o porque está en el interior en áreas, dos agrónomos para que los ayuden a elaborar leyes que vayan cónsonas con las necesidades la Contraloría está dispuesta a escuchar. Claro. Lo que no podemos aprobar y en este momento es recibir nombramientos como te digo, de personas que sabemos que no están ahí y peor, y no hablemos de nepotismo. Sí, esa nomenclatura que usted señala de promotor cultural y promotor deportivo, ¿quién la define? ¿A dónde se definió la nomenclatura? Eso se define en el MEF. En el MEF. Sí, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y vuelvo, repito, como dije al principio, en muchos sentidos es una nomenclatura, ¿no? Más que una realidad. Y yo entiendo que es muy difícil tener una estructura, pero no es imposible. Sentémonos a ver cuál es la estructura que se necesita, pero nadie puede argumentar que solamente en esa planilla cada diputado tenía un promedio de 50 personas. En esa sola, y son 6. Lo que te dice que, señores, vamos a algo que sea correcto, justo. Inclusive algunos diputados llegan y me visitan y dicen, Contralor, entiendo lo que quiere hacer y sí es cierto que las cosas deben cambiar, pero ¿por qué ahora en un año político? Y claro, yo creo hay mucha suspicacia ahí. Sí, porque en un año político, lastimosamente, la Contraloría no puede actuar ni a favor ni en contra de algo pensando en si es un año político o no. Tenemos que pensar en qué es lo que dice la ley y qué es lo que es correcto. Ahora, ¿sería posible que desde el MEF a futuro sería bueno cambiar esa nomenclatura y establecer el nombre adecuado de cada caso? Yo pienso que sí, pero más que eso, yo creo que en el MEF tiene que haber un debate importante de la necesidad de poder poner tantos fondos para las planillas de diputados. Sinceramente, aquí habían diputados que tenían $100,000 al mes en planillas y no me parece que hay esa necesidad. Y este es un país con muchas necesidades. Por supuesto. ¿Cuál es el monto de esas planillas? Bueno, repito, yo creo que es importante también aclarar el tema que dice que se fue de 4 a 30. Es correcto. Eso se habla mucho, sin embargo, el monto final es muy similar. Antes había más en la 172 y menos en la 080, que habían solamente 4, entonces subieron la 080 a 30 y bajaron la 172, o sea, eso es un juego. ¿Buscaron un balance? Pero al final del camino los montos son bastante similares. Sin embargo, por más que, y vuelvo, montos que esta Contraloría vio inclusive en el pasado, y puedo explicar también qué hemos hecho con lo que ocurrió en el pasado, pero son montos que de verdad que ya han llevado a rayar con el interés genuino de nuestra población de que los fondos tienen que ser manejados para cosas que se necesitan de verdad y este pueblo tiene muchas necesidades, Ricardo. Yo me siento que ha sido una pelea difícil, complicada, sin embargo,
yo siempre, nuestro equipo maneja y nos dice una vez al día, bueno, las noticias son estas, las redes dicen esto, etcétera, Correcto. etcétera. Y las redes usualmente no son lo más positivo que hay, siempre hay mucha crítica. Sin embargo, en esta materia, yo creo que la respuesta de la sociedad y de las redes, le hace internet, etcétera, etcétera, es 9-1 a favor de lo que Sí. estamos haciendo. Y ese 1 es de aquellas personas que o estaban cobrando el cheque o son políticos. Por supuesto. Ahora, dentro de lo mismo que usted señala de las redes, mucho se habla de que por qué se está haciendo esto ahora y no se hizo antes. Entonces, Ricardo, sí, queda mira, como sí, también, es una bueno, pregunta, la duda, no hay duda, sí. y bienvenida es la pregunta. Mira, la Contraloría General de la República, cuando yo fui a presentar mi declaración jurada de bienes, yo fui a mi firma de contables que me llevan mis empresas. Y cuando salía le pregunté, ¿cuántos auditores CPAs tienes tú aquí? Y me dijeron, nosotros tenemos 288. Y cuando yo llego a la Contraloría, la Contraloría tenía 166. Una firma tenía 200 y la Contraloría General de la República tenía 166. Ya tenemos más de 320. Hemos ido nombrando CPAs para poder hacer este trabajo de auditoría. Si tengo que decirlo, y lo puedo decir sin ninguna vergüenza, la culpa es mía y de más nadie porque se hizo ahora. Lastimosamente, nosotros hemos hecho a la fecha como 550, 560 auditorías ya entregadas. Nosotros hemos auditado cerca de 4.6 billones, no millones, billones de dólares. Y lastimosamente esta era el momento para hacerla porque ya teníamos el equipo. Pero pensar que atacar lo que se está haciendo por razón de el cuándo es un error, porque la enfermedad no está en la sábana. Claro, la enfermedad está en lo que está pasándose. Esos fondos no están siendo manejados correctamente. Ricardo, nosotros en la Contraloría yo me siento que tengo un equipo genuinamente comprometido. Si nosotros hubiéramos hecho primero contratos y después juntas comunales estarían diciendo ¿por qué ahora? Si es porque si las magistradas, que los tiempos que la pelea del Ejecutivo con el Legislativo, etcétera, etcétera. Sí. Eso no Gracias, es una señor realidad. Contralor. Vamos a nuestra primera pausa. Usted no se mueva. En breves minutos vamos a regresar a su programa A Profundidad. En breve regresamos con su programa A Profundidad.